RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. En esta oportunidad, el día de hoy, tenemos un tema muy importante que ha surgido en el sistema educativo peruano. El Ministerio de Educación ha dado a conocer que a partir de este año, la educación secundaria va a ser la evaluación por competencias de pasar del sistema numérico que teníamos del 0 al 20 a evaluaciones de forma de letras, como lo hacen en primaria. Todo esto ha traído una sensación o unas opiniones de varios expertos sobre ello. La verdad que analizando y como experto en el sistema educativo, un poco jalado de los pelos es que en menos de un mes o a un mes de empezar las clases cambiemos tan abruptamente este sistema de evaluación. Creemos que el Ministerio está haciendo una buena labor, pero que sí se está viendo que en este desenlace pensamos que creo que no es lo más adecuado. Pero bueno, eso es una opinión particular, pero para eso también hemos invitado a dos personas, uno aquí en cabina como el psicólogo Alfredo León, con larga experiencia en el sistema educativo. Bienvenido, Alfredo, tus primeras palabras. A todos ustedes muy buenas tardes, a ti Gustavo también. Bueno, sorprendido también por este tema. Sabemos que el día de ayer recién ha salido a los medios de comunicación esta información de calificar por competencias y se está planteando que en un mes se va a tener que capacitar a todo el personal para este tema. Perfecto, Alfredo. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias. Y tenemos en línea a Hammer Villegas, el secretario de Relaciones Interinstitucionales del SUTEP. Muy importante la opinión de usted, profesor Hammer. ¿Cómo toma esta noticia? ¿Qué piensa el magisterio? Usted, en su opinión particular, también como maestro. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. De agradecer a todos ustedes por darnos la oportunidad de llegar a toda la opinión pública y en especial al magisterio y la comunidad educativa. Gracias, profesor. ¿Cómo toma esta coyuntura, esta noticia? ¿Ya se veía venir? ¿Lo veía venir los maestros? ¿Cómo analiza este sistema, esta decisión del Ministerio de Educación? Bueno, para nosotros no nos causa extrañeza, por cuanto las improvisaciones se vienen dando desde hace muchas décadas, desde la década del 90, en la que se empezó a experimentar con la educación y que lamentablemente nunca se han evaluado los resultados de diversas decisiones que se tomaron desde esa década hasta la actualidad. Entonces, esta improvisación más resulta simplemente, a nuestro modo de entender, para tapar el verdadero problema de fondo, que es que la reforma educativa que ha implementado durante estos últimos años, el gobierno no ha dado los resultados esperados. Simplemente no va a dar, no porque el docente esté ejecutando mal esta reforma, sino porque simplemente se ha agudizado la pobreza extrema, hay anemia, como lo reconoce el Ejecutivo, y otros factores más que se coluden para que no exista una buena educación de calidad. Entonces, para distraer la atención, qué mejor que hacer este anuncio totalmente improvisado, en la que dudamos mucho que en un mes se vaya a capacitar a todo el personal docente en este nuevo cambio, ¿no? Sí, claro, profesor, gracias. Queremos que se mantenga en línea. Acá tenemos también en cabina a Alfredo. El profesor Hammer tiene la visión del profesor del Estado. Acá Alfredo tiene la visión del mundo privado. Tanto la educación pública y privada, ambos van a tener que cumplir lo que dice el dictamen del Ministerio de Educación. Pero también, Alfredo, ¿cuáles son tus impresiones sobre esta decisión del Ministerio? Bien, primero veamos el contexto. Estamos terminando enero. Es muy posible en algunos colegios privados han dado todo enero de vacaciones o viceversa, han dado todo febrero. Eso quiere decir que en cualquiera de estos 2 meses ya han ido preparando todo el PAT, ¿no? Todo el programa anual de trabajo
Y bueno, te digo, nos coge de sorpresa porque lo que tenemos que ir es adaptar toda esta norma cualitativa al sistema de evaluación, ¿no? Es una forma de preparar a nosotros, a los profesores. Tendremos que generar planes de contingencia para preparar y capacitar a los profesores en este tema. Me imagino que ya las normas deben estar saliendo ya en estos días para hacer la calificación cualitativa, ¿no? Sí. Porque lo que pasa es que las competencias, si bien es cierto son cualitativas y cuantitativas, estamos dejando de lado la numeración para calificar las competencias por letras, ¿no? En este caso que son cuatro categorías. Sí. ¿No? MS, LS, LB y LI, he escuchado por ahí las competencias. Pero gracias, Alfredo. Profesor Hammer, usted decía algo muy importante, ¿no? Bueno, hablaba de la improvisación, en fin, en su opinión también, pero también decía sobre la coyuntura que vive el sistema educativo, porque lo que usted ha dicho es muy cierto. Estamos hablando también del tema de educación, el tema evaluativo, podría ser un distractor, dado que tenemos unos efectos colaterales y no menos importantes como el tema de la anemia y la nutrición, ¿no? Usted como profesor en el Estado, que la vive y la suda, porque así hay que decir las cosas como son, ese análisis es muy fino de su parte. ¿Podría, por favor, profundizar un poquito en ello? Me encantaría que lo haga. Bueno, mire, una primera pregunta que le haríamos al ministro de Educación es que si ha hecho la consulta pertinente con el personal docente, en este caso con el gremio de SUTEP, y la respuesta es no. Simplemente él como economista entendemos que no tiene el pleno conocimiento de lo que está haciendo y se deja llevar, entendemos, por algún tipo de asesoramiento o a la opinión de algunos entendidos en el área correspondiente en el Ministerio de Educación para aplicarla. Entonces, una segunda pregunta sería hacerle lo siguiente. O sea, hace aproximadamente 20 años la calificación era numérica y se cambió también ahora, hace unos años atrás, se cambió para que sea cualitativa. Uh-huh. Entonces, habría que haberse hecho una evaluación de cuáles han sido los resultados que se han obtenido en el nivel primario, que es en el nivel que se inició este tipo de evaluación, y si esto ha cambiado la educación de fondo. Uh-huh. La tercera respuesta va a ser, obviamente, que cae por su propio peso, que no ha cambiado para nada, cambiando el sistema de evaluación, no ha cambiado la educación. Y no va a cambiar porque simplemente cuando se empieza a aplicar ese modelo económico neoliberal en la década del 90, a la par se empieza a aplicar una reforma educativa que no ha traído resultados por las razones que yo explicaba hace un momento. Es decir, el modelo económico se sobreentiende que debió haber traído más trabajo consigo, no ha sido eso, ha traído mucha más pobreza, mucha más exclusión, mucha más violencia, mucha más delincuencia, y que va de la mano con este tipo de educación en la que se ha perdido la educación en valores, se ha perdido la educación responsable que se hacía hace muchísimo tiempo, y se ha perdido simplemente porque se le ha quitado el rol protagónico al docente, dándole un rol más protagónico al padre de familia, en la que el docente no puede ni elevar el timbre de voz porque supuestamente estaría haciendo un maltrato psicológico. Entonces hay una serie de situaciones, como decía hace un momento, que se coluden para tener una respuesta lógica, que no tenemos una buena educación producto de esta reforma, y lo cual ha sido reconocido por el Ejecutivo. O sea, no se ha superado para nada la brecha de infraestructura, las condiciones en las que asisten al menos a la educación pública los alumnos no son las mejores en cuanto a nutrición. El desayuno y almuerzo que se brinda por Caliwarma, con la serie de denuncias que se han hecho durante todos estos años, deja mucho que desear, que no es la más pertinente, la más idónea. Entonces, creemos nosotros que esa no es la solución de cambiar de un sistema de evaluación a otro. Lo que se tendría que hacer es aplicar un verdadero sistema de evaluación para evaluar todo el sistema educativo y evaluar, diagnosticar, precisar qué es lo que viene fallando, con la participación de los padres, familia, alumnos y docentes, para verdaderamente empezar a construir una verdadera reforma educativa que necesita nuestra patria. Sí, muchas gracias. Lo que usted dice es cierto. O sea, necesitamos una evaluación mucho más
amplia en el sentido estricto de la palabra, es importante. Lo que usted dice es interesante, ¿no? La reforma, si bien se ha ido avanzando, yo me acuerdo hace algunos años, y por relacionado a un tema político, hace algunos años me acuerdo cuando un ministro fue censurado, me acuerdo que muchos medios de comunicación y todo el mundo decía, se fue la gran reforma educativa, ¿no? Han paralizado la gran reforma educativa en el país. Ahora usted nos dice que esta reforma, al parecer, tiene indicios en algunos puntos, algunas ariscas que por ahí se está avanzando, pero de reforma a hablarlo deja mucho que desear, según la opinión que usted nos dice. Le pido por favor que se mantenga acá en línea. Alfredo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Me hablabas del tema de la capacitación, ¿no? Y también es un tema muy importante, porque de acá estamos a un mes de empezar, y en un mes va a ser posible capacitar a los maestros en estos temas. Si me acuerdo que teníamos mapas de progreso, que se fue un tiempo, estuvo muy en boga, entonces las rutas de aprendizaje, y nos pasamos creo que 2 o 3 años en el tema, hubo hasta programas televisivos sobre ello, o videos cortos, y no sabemos cómo quedó la ruta, ¿no? Yo creo que vamos primero viendo el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo es que la política educativa tiene que ser a largo plazo. Primer punto, eso quiere decir que de un gobierno a otro no puede haber cambios. Si hemos decidido a partir de ahora trabajar con competencias, eso quiere decir que tenemos que trabajar con 2 elementos. Uno son los niveles de logro y los indicadores. Y la consecución de esto, las habilidades que va desarrollando. Entonces, los profesores ya no van a tener que cuantificar los aprendizajes. Ya no es un aprendizaje memorístico, sino es por habilidades. A ver, ¿qué habilidades conseguiste? Y según ello, pues con estas 4 categorías podremos ir trabajando. Me imagino que al empezar va a ser un trabajo de ensayo y error. De todas maneras, es un trabajo de ensayo y error. Además yo pregunto, ¿están todos los procedimientos, los maestros en el Estado, por ejemplo, el profesor Hammer, tienen ya los documentos, ha llegado algo a ustedes, o simplemente van a empezar el año escolar y todavía no tienen ni algunas indicaciones sobre este punto? Bueno, como el mismo ministro de Educación lo ha anunciado, esto recién se va a empezar a implementar, lo cual demuestra una total improvisación, porque si es que este cambio pretendieron hacerlo, lo debieron haber implementado desde el año pasado, con capacitaciones desde el año pasado, y no esperar a un mes del inicio de clases. Pero yo vuelvo a un tema crucial, fundamental. Lo que queda claro simplemente es que no ha habido una reforma ni la hay. A lo que se ha circunscrito, mejor diré, la famosa reforma educativa que tanto han anunciado, es a una reforma de la legislación laboral concerniente al docente. Recién, hace unos años atrás, implementaron un proyecto educativo, pero según la evaluación de este proyecto educativo, los objetivos en él no se han cumplido. Se han hecho parches muchas veces del diseño curricular sin haber evaluado si este diseño curricular está a la altura de lo que se exige en esta era global, científica y tecnológica en este siglo XXI, y por lo tanto ahora se habla de la construcción de un nuevo proyecto educativo y de un nuevo sistema educativo. Si estamos en ese proceso de ir evaluando si el proyecto educativo ha cambiado o ha servido, mejor diré, durante todos estos años, si estamos hablando de que el diseño curricular durante todos estos años ha merecido diversos parches, y estamos hablando desde el Consejo Nacional de Educación de un nuevo sistema educativo, entonces, ¿por qué la premura, por qué el apuro de cambiar de un sistema de evaluación cuando no se tiene completa o no se tiene completo el diagnóstico de lo que se necesita realmente en el tema educativo? Porque bueno, la evaluación, los docentes estoy seguro que la van a poder asimilar porque son capaces para ello, pero eso no es lo que nos preocupa en el problema de fondo. En el problema de fondo lo que nos preocupa es que la educación se va a mantener igual. Los resultados de las pruebas PISA, los resultados de las pruebas CESE, arrojan como resultados, valga la redundancia, que estamos pésimos, y no es por culpa del docente, sino por culpa de esta reforma, que ha reducido asignaturas y áreas importantes en los niveles de primaria y de secundaria fundamentalmente, y que está trayendo como consecuencia
precisamente la ola de violencia que sufre nuestro país contra las mujeres, los asesinatos, las violaciones. Todo ello es producto del sistema educativo y que lo quieren esconder con este tipo de situaciones y no afrontar la realidad que se requiere mayor presupuesto para el sector de educación, no afrontar la realidad que se requiere otro sistema educativo. Y bueno, vamos a continuar así, lamentablemente, de continuar también la improvisación de parte del Ministerio de Educación. Bien, profesor Hammer, muchísimas gracias por su intervención. Una de las cosas de las varias que rescato de su intervención es, ¿se ha hecho una evaluación de cómo nos ha ido con este sistema de evaluación en primaria? Y si se ha hecho, ¿se ha dado a conocer? ¿Lo conocen los maestros? ¿Han tenido el feedback respectivo, ¿no? La retroalimentación respectiva sobre este punto? Creo que hay un punto importantísimo, lo que ha mencionado usted, y lo dejamos ahí para que las autoridades lo escuchen. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Lo invitamos en una próxima oportunidad y primero felicitarlo por ser profesor, porque gracias a ustedes hay más niños que se están educando en este país. Muchas gracias, profesor Hammer. Bueno, muchísimas gracias y siempre a su disposición. Hasta luego. Alfredo, sigamos un poquito. Entonces, hablabas del tema de lo que decía el profesor. Bueno, es un análisis mucho más político, si quieres, más de contexto de política educativa. El sistema del tema de la implementación, del tema de la capacitación. Yo creo que, mi opinión, es que esto va a traer cola, y cola grande, ¿ah? ¿Cuáles serían, para finalizar en este bloque, estos puntos sobre cómo podemos avanzar con ello? Bien, yo creo que con un ejemplo podemos nosotros explicar este tema, ¿no? Había un estudio en que los mejores alumnos de colegio no necesariamente son los alumnos de éxito en la vida, o las personas de éxito en la vida. Y esto es porque lo que hacían estos chicos era organizar, acumular aprendizajes, pero el otro tema era que no los podían saber aplicar. Con esto lo que quiero decirte es que no necesariamente tengo que recoger los conocimientos en un aula a través del profesor, sino que tengo que generar con estos conocimientos habilidades personales y habilidades sociales. Entonces, lo que estoy tratando de decir, que en el fondo el tema que está haciendo el gobierno sí es interesante, es bueno, pero es necesario que también todos los profesores tengamos esta concepción, que estamos pasando no solamente de acumular conocimientos, sino de desarrollar una serie de habilidades y competencias personales y sociales, ¿no? Con esto yo creo que podríamos nosotros salir adelante, sí, pero es necesario poder organizarlo. Es necesario generar un cronograma, es necesario poder generar todo un contexto en el cual todos nos enteremos y todos tengamos un mismo norte. Sensibilizarlo de alguna manera, ¿no? Como decía el profesor, tratar de comunicarlo un poquito antes, hacer las consultas, sabiendo que el gremio de profesores, el tema del SUTEP, los profesores son muy sensibles a estos temas. Creo que ahí la muñeca política que ha debido utilizar el ministro le ha quedado bastante chica, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. Este tema está muy interesante, pero también queremos volver en el siguiente bloque sobre un estudio que has hecho que me parece muy interesante sobre el sistema educativo, en este caso privado, y cómo se están las inversiones y dónde están justamente también la gran masa en el sector educativo público y privado, en este caso privado, más que todo, que ha sido el enfoque que has tocado. Bien, queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos con Alfredo León. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Nos acompaña en este programa, ya hemos tenido una primera parte, a hablar sobre las noticias que hemos tenido en el sistema educativo peruano, esta noticia del nuevo modelo de evaluación en educación secundaria, pero ahora nos acompaña Alfredo León, ya en el primer bloque estaba con nosotros, para hablar sobre una investigación que, Alfredo, me ha llegado, que has hecho,
y creo que es muy importante que nos comentes cómo surge esta iniciativa, qué posturas o qué paradigmas detrás de ello está sobre el mercado educativo, ¿no? Posicionamiento de marca y análisis de los costos educativos. Y el dibujo que has puesto es bien paradójico, acá los amigos no pueden verlo, pero poner 2 latas de gaseosas bien interesante, pero por algo lo has puesto. Detrás de ello hay un mensaje. Albert, todo tuyo. Bien, primero que nada, buenas tardes a todos ustedes. Compartirles un poco lo que hemos hecho aquí, ¿no? La iniciativa nace justamente haciendo un análisis de cómo ha ido la educación en estos últimos tiempos, en estos últimos 40 años tal vez. Estoy hablando desde el año 70, ¿no? Creo que sí hay personas que nos están escuchando que están entre los 60 años, un poco más, recordarán que ellos iban al colegio, la mayoría, estoy seguro que más o menos el 80%, a colegios estatales. Claro. Y los únicos colegios privados que había eran los colegios religiosos. Claro. Y había estos 2 esquemas, ¿no? Pero, y colegios religiosos que eran mujeres y de hombres, ¿no? Así, educación diferenciada. Diferenciada, no era coeducación como... No era educación mixta. Y también teníamos que dentro de la jornada educativa en esa época, los alumnos llegaban temprano al colegio, terminaba el mediodía la actividad, regresaban a casa, almorzaban y regresaban nuevamente en la tarde. Claro. Entonces, esa es la actividad que teníamos hace años atrás. Ahora viven en el colegio, ¿no? No. Ahora lo que ha pasado... 3:30, 4 de la tarde. 3:30, 4 de la tarde en los privados. Claro. Pero en los estatales, ¿qué ha sucedido? En los estatales tenemos 2 turnos, a veces 3. Sí, claro. Mañana, tarde y noche. Y con algunos que tienen jornada escolar completa, ¿no? Que el ministerio le llama JEC, ¿no? Claro. Esa es la jerga pedagógica. JEC, cuando escuchen padre de familia, o sí. JEC es jornada escolar completa para el tema del ministerio. Claro. Y hago esta explicación para reflexionar un poco cómo es que el gobierno ha ido dejando de lado la responsabilidad no solamente del tema de infraestructura educativa, porque la razón de ser de que hayan 2 turnos o 3 es justamente no poder afrontar la responsabilidad de tener en un solo colegio a toda una comunidad educativa y ha tenido que partir los horarios. Ese fue un tema. El otro tema más adelante que se iba desarrollando y que seguíamos con los problemas de infraestructura y de material y consecuentemente de docentes, ha sido que en la década de los 90 se genera el tema de la educación privada. Si bien es cierto, teníamos en un principio una educación netamente pública, la percepción que tienen los padres de familia siempre es que lo estatal, que lo privado es mucho mejor. ¿No? Lo privado, una clínica es mucho mejor que un centro médico estatal. Claro. Entonces, tomando este perfil o este esquema, lo podemos también trasladar al esquema educativo, ¿no? Eso se dio mucho en la época de los 90 también, así ¿no? Es. En los 90 muchos colegios comenzaron a crecer y bueno, la gente prefería en ese momento, como estaba la educación a los inicios de los 90, prefería pagar una educación privada, así sea 100 soles o 200 soles el costo, a una pública, ¿no? Claro. Surge entonces este decreto ley el 882 y con esto se abre la puerta a la inversión en el régimen privado de la educación. Claro que sí. ¿No? Entonces, comienzan a surgir los primeros colegios privados, pero me gustaría después ver la parte numérica, pero me gustaría ver ahora la parte cuantitativa. ¿Qué es lo que tenemos? Mucha gente entendió que educar era simplemente transmitir conocimientos, ¿no? No sé eso. Verás que, como tú decías, tengo aquí en la portada el dibujo de 2 latas de gaseosa y una dice colegio preuniversitario y el otro dice colegio clásico. ¿Qué es el colegio clásico? El colegio clásico es el colegio estatal, el colegio privado, religioso de esa época, de los 70, que el pretexto eran los conocimientos para transmitir la formación humana. Yo aquí en este trabajo que he realizado hablo de 3 tipos de formación: la formación humana, la formación académica y la formación espiritual. Entonces siempre los colegios se preocuparon de ese tema, brindar a través de la formación académica, formación humana. Y obviamente la formación espiritual. Y aquí sí quiero pararme un ratito para decir que cuando hablo de formación espiritual no me refiero ni a lo litúrgico, ni a oraciones, ni a temas específicamente de una iglesia. No, tampoco a un credo religioso. Me estoy refiriendo concretamente a que el ser humano entienda que es un ser trascendente, ¿no? Totalmente. Y esto implica entonces que yo no soy un ser hedónico,
que vivo en este mundo simplemente de placer por el placer, de pasarla bien y de seguir pasando bien sin asumir una obligación, sin asumir responsabilidades, sin asumir en pocas palabras lo que es el amor. Que el amor en pocas palabras es donarse, darse hacia el otro, ¿no? Entonces, cuando el ser humano tiene esta perspectiva, seamos lo que seamos. Podemos ser un humilde trabajador con un sueldo mínimo en una planta, en una fábrica, podemos ser un profesional, un médico, podemos ser una persona con un cargo gubernamental o un empresario, pero todos tenemos esto, una formación humana. Y el eje transversal es el mismo, ¿no? Entonces, esto es un poco para explicar, me decías tú, ¿bajo qué paradigma? Pues el paradigma humanista. Esto es lo que nosotros estamos. ¿Qué es el paradigma humanista? Donde la primera persona, el protagonista de toda actividad es el ser humano, respetando dos cosas. La primera, su dignidad, y la otra, su honor. Y hago esta referencia porque siempre se confunden, normalmente en capacitaciones entre profesores, veo que se confunden y se utilizan como sinónimos los términos, ¿no? Dignidad y honor, otras cosas como por ejemplo afectos y sentimientos y emociones, como si todo fuese una sola cosa. Y es importante que tengamos claras las cosas, que podamos conceptualizar qué significa cada uno de ellos para poder aplicarlos en la praxis, ¿no? Eso es un poco de lo que trata esta primera parte, e incluso hace, por ejemplo, cómo trabajar un directorio en un colegio, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo hacía una explicación y ponía un ejemplo de que si tú vas a trabajar con un arquitecto, ¿qué estás esperando cuando vayas a su estudio? Pues que tenga un estudio tal vez muy sui generis en lo que es la construcción, ¿no? Si vas a visitar a un médico, no te imaginarás un médico que te va a atender fumando un cigarro. Claro. Porque sabes que lo que esta persona detrás de él no solamente hay conocimientos, sino hay todo un esquema de formación, ¿no? Un estilo de vida. Claro, también, un ¿no? estilo de vida, ¿no? Y un estilo de vida es una formación humana. Lo mismo sucede con un psicólogo, ¿no? Nadie se espera a un psicólogo con desórdenes emocionales, ¿no? Claro. O con una situación de relaciones. Pero sí los hay, por si acaso. Sí los hay, sí los hay. También son seres humanos. No, también son, pero por eso reitero, es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que ser consecuentes, no solamente con la carrera que estudiamos, sino ser consecuentes con nuestra naturaleza. Claro. ¿Cuál es ella? La naturaleza humana, ¿no? Claro. Justo estaba viendo un poquito después del tema del argumento teórico más, o el paradigma, o detrás el fundamento teórico que tiene el estudio que has hecho. Es interesante cómo vas clasificando los colegios, ¿no? Colegios premium, ¿no? Colegios clase media, ¿no? Colegios más emergentes, y han comenzado a surgir diversos. Hay colegios que tienen algo de premium, pero también son clase media. Algunos son clase media, pero otros tienen un poquito de emergente. En fin, hay algunos que son un híbrido también, ¿no? O sea, en los últimos años hemos tenido un resurgir de cadenas privadas muy grandes que van llegando a tener pues una gran cantidad de colegios, arriba de los 30, 40, en algunos casos una de las cadenas, por ejemplo, creo que ya están en 60 colegios a nivel nacional y van creciendo. Entonces, con linda infraestructura también en muchos casos, pero todavía en un proceso de desarrollo del tema pedagógico, en fin, otros colegios que son más tradicionales, que también vienen de cadenas, de temas hay colegios con bachillerato internacional, con este estilo de acreditación, que son colegios del segmento más premium o el segmento AB, ¿no? Entonces, has hecho una segmentación y también una estadística de cuántos colegios tenemos así, ¿no? No sé si podrías profundizar un poquito más en ello. Sí. Mira, primero hemos hecho una clasificación en 4 categorías, ¿no? Los colegios premium, los colegios clase media, los colegios emergentes y los colegios de bajo costo, ¿no? Pero previo a esto me gustaría explicarte algo que es muy importante, sí, claro, ¿no? Un padre de familia común y corriente de clase media ya no aspira a que su hijo estudie en un colegio religioso o en un colegio parroquial o en un colegio donde venden una formación humana. Con esto lo que estoy tratando de decir es que el padre de familia es muy pragmático ahora. Sacan a sus hijos de un colegio donde posiblemente en un colegio emergente y lo pasan a un colegio preuniversitario. ¿Qué es lo que quieren? Lo que están buscando es que su hijo tenga una serie de conocimientos, en pocas palabras que lo adiestren, que es muy diferente el término adiestramiento que educación. Así es, ¿no? Se le dé cierta instrucción, se le dé cierto adiestramiento para que pueda pasar ciertos exámenes
y tenga éxito en la vida universitaria. ¿Mm? Pero descuidamos el otro aspecto, ¿no? El aspecto de formación humana. Eso es un tema que he resaltado mucho en esta investigación, pero luego, volviendo a los colegios, ¿no? Tenemos el colegio premium. ¿Qué son los colegios premium? No es tanto por la cantidad de colegios que tienen a nivel nacional, es por el nivel y estándar educativo que tienen. Son colegios que tienen más de 1.500 metros cuadrados, tienen bachillerato internacional, muchos de ellos. Las pensiones están arriba de 1.000 soles. ¿No? Ahora, ¿cuántos colegios hay del total? Solamente el 4% de los colegios privados están en este rubro, ¿no? Y luego tenemos los colegios de clase media, ¿no? Los colegios de clase media son colegios que tienen menos de 1.500 metros cuadrados, ¿no? Otro aspecto que tienen estos colegios es que las pensiones oscilan entre 300 a menos de 1.000 soles, ¿no? En ese rango están, ¿no? Y luego tenemos también que cuentan posiblemente con algunas áreas verdes, no como en el primer caso, que sus áreas verdes son bastante extensas, ¿no? Y luego tenemos los otros colegios, los colegios emergentes, ¿no? Los colegios emergentes, hemos visto nosotros que ahí hay dos categorías de colegios emergentes, ¿no? Unas donde las pensiones están entre 301 y 400 soles aproximadamente, y los otros entre 400 y 600 soles. Ya. ¿No? Esos son los emergentes. Así es, ¿no? Pero en estos colegios también tenemos un sueldo determinado de profesores. Ya. ¿No? Los profesores tienen un sueldo determinado para trabajar, para hacer sus cosas, que oscilan más o menos entre los 1.400 en el caso de los colegios que están entre 300 y 400. Sí. Y en los colegios que tienen entre 400 y 600 están entre 1.800 y 2.200 soles, ¿no? Pero hay que resaltar también que estos colegios, en proporción al 100% de todos los colegios, son más o menos el 28% de colegios. ¿Los emergentes? Así es. Los de clase media son el 12%, 12.2 exactamente, ¿no? Pero tenemos los otros colegios, ¿no? Tenemos colegios que, por ejemplo... ¿Y los premium cuántos son? ¿Cuántos son en, perdón? O sea, ¿cuántos son? ¿En Lima Metropolitana o en el Perú? En todo el Perú. ¿En Perú cuántos premios tenemos? Más o menos de porcentaje. El porcentaje te decía que es 3.8 a 4%. Ya. ¿No? ¿Arriba de 1.200 soles la pensión? Así es, arriba de 1.200 soles, ¿no? Entonces tenemos colegios destacados sobre todo en Arequipa, en Lima, ¿no? En Trujillo y Piura, ¿no? Son las regiones que más... O sea, Piura tiene colegios caros y buenos, sí. No necesariamente por ser caros son buenos, pero sí. Tenemos en Arequipa, claro, colegios que tradicionalmente son conocidos también, y en Lima y en Trujillo, pero en las demás regiones sí no encontramos esos colegios premium, ¿no? No encontramos colegios premium. Eso es un poco que te dice que cómo va la aguja económica también. Así es. Tiene la capacidad de pago para un colegio premium. Así es. Y bueno, hemos visto también cómo ha ido creciendo la educación privada a nivel nacional, ¿no? Nosotros ahora tenemos actualmente que la educación privada, si lo quieres dividir también en zona rural y urbana, el 92% de colegios está en zona urbana. Era claro, de los colegios privados totalmente, sí. Claro, porque en la educación rural, pues... En la zona rural están los colegios solamente de ayuda social de empresas privadas. Claro. ¿No? Y tenemos colegios en zona semi-rural que también pertenecen a esta región, ¿no? Pero el boom de la educación privada se dio en la época de los 90, 2000 para adelante, ¿no? Sí. Ha sido el crecimiento mayoritario. Si no me equivoco, Lima Metropolitana debe tener el 50% de la matrícula es privada, me parece, si no me equivoco yo. Tú te vas a encontrar, si queremos hablar, por ejemplo, por nivel socioeconómico, y comienzo con esto para terminar con lo otro, que más o menos... Te decía hace un rato, la clase D es el 58%. ¡Wow! Eso es importante lo que acabas de decir. 58% la clase socioeconómica D, que es la gran mayoría del Perú, ¿no? Una gran mayoría del Perú. Bien, Alfredo, te pido por favor hacer una pausa y regresamos para seguir trabajando justamente este informe que has hecho y hablar sobre ese nivel socioeconómico, ¿no? Y cómo... En las regiones, no en todas, tenemos una misma educación buena, entre comillas, y digo buena porque no quiere decir que lo caro es bueno, en el país, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación.
Ya retornamos en Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Regresamos en Hablemos de Educación, estamos con Alfredo León, hablando un poco sobre el estudio que acaba de hacer sobre el mercado educativo peruano, y nos comentaba hace un ratito que el 58% de la matrícula, de la cantidad de colegios privados, está en el nivel socioeconómico D, o sea, estamos hablando de un ingreso medio bajo, por no decir otra cosa, ¿no? Porque eso quiere decir que de 10 alumnos, casi 6 pertenecen a este régimen o a esta categoría. ¿Y esos colegios cómo están haciendo su educación? ¿Cómo son estos colegios? Son casas. Ok. Son casas de más o menos 100 o 150 metros cuadrados, 2 pisos, 3 pisos, a veces en algunos 4 pisos. El 4 tiene la canchita. La canchita, ¿no? Ya. Las UGELs han dado los permisos para estos colegios. Entonces, ¿qué tienes? Tienes padres de familia con el deseo de que sus hijos salgan adelante, pero no confían en la educación estatal. ¿Y cuánto cuesta un colegio de estos? ¿100 soles, 150 Más o menos soles? entre 100 soles hasta 300 soles. ¿no? Ya. Pero en este grupo de colegios también tienes a los colegios parroquiales. Ok. ¿No? ¿Qué sucede con los colegios parroquiales? ¿No? Ellos tienen una... Esos son más grandes, ¿ah? Claro, son más grandes. ¿no? Son más grandes en extensión. Tienen un marco legal también sui generis, porque gracias a ellos muchos chicos, debido a que el Estado brinda un marco legal donde hay unas plazas de financiación mixta, eso hace que estos colegios parroquiales puedan extenderse, puedan tener mayores comodidades, mayores facilidades, y los chicos a un costo muy bajo pueden desarrollarse, ¿no? En sus actividades, no solamente académicas, sino de otra naturaleza. También tenemos en estos colegios, ¿dónde están? En las zonas más populares, en los conos. Ya, los colegios parroquiales. Los parroquiales y también estos colegios que estábamos hablando, ¿no? Claro, pero por ejemplo hay colegios de ese estilo acá en Lima, por ejemplo Metropolitana, que están, si bien dicen uno le llama malentendido los conos, pero el poder adquisitivo que tienen algunos conos, por ejemplo Los Olivos en Lima, es increíble, ¿no? Los malls que tienen, pero también tienen colegios emergentes. Pero qué curioso, no hay colegios premium por esa zona, ¿no? O sea, sí gastan en un televisor 6.000 soles y lo compran en efectivo, pero en educación gastan 200 soles o 300 soles, ¿no? Mira, recojo lo que tú estás diciendo porque más adelante voy a hablar sobre los índices de morosidad en los colegios privados. Y te comento algo, ¿no? Los padres de familia, al margen, sobre todo en las clases sociales más altas, nivel socioeconómico AB, entre pagar la pensión del colegio e irme a Miami o comprarme el auto del año. Paga la pensión, supongo. No, ¿Al revés? es al revés. Uy, Dios mío. Entonces, y son supuestamente los que tienen el supuesto mayor nivel de educación. Claro, lo que estoy tratando de decirte es que la concepción que nosotros tenemos, la concepción o la idiosincrasia peruana es que la educación no es muy importante, porque si la educación fuese muy importante para mí, como padre de familia, pues afrontaría las primeras responsabilidades. Tendrían que en la alimentación, la vivienda, la vestimenta y la educación. Y la educación. Y luego vendrían los paseos, Sí, las claro. actividades o cualquier otra cosa que haya después, ¿no? O sea, hay padres de familia en ese nivel socioeconómico que dejan de pagar la pensión, e incluso creo que ahora se pueden ir sin pagar la pensión por una ley, Claro. pero sí se van de viaje. Interesante, ¿no? Bueno, tenemos esto después. Otra de las cosas interesantes que hemos podido ver en este estudio es quiénes dentro de los colegios privados, la proporción de colegios que suben pensiones y otros que no suben pensiones. Primero, las pensiones se han ido subiendo en un rango entre 3 hasta 11% anual, ¿no? Es decir, que un colegio donde la pensión era 1.000 soles, pues al siguiente año está subiendo 100 soles más o menos. Sí, ese es el promedio, ¿no? Algunos se malean. Yo he visto que el colegio de mis hijos, en los 4 años pasé de 900 a 1.700, Dios mío. ¿No? Eso ya es una subida, una curva Claro. mucho más rápida, ¿no? Hay otros colegios, dentro de todos los colegios privados, anualmente más o menos el 70% sube pensiones. Wow. La otra diferencia no lo sube, ¿no? Y estoy ahí poniendo a todos los niveles o clases sociales, ¿no? Pero te hablaba hace un rato sobre niveles socioeconómicos
e índices de morosidad. Sí, sí, sí. ¿No? Habíamos hablado sobre... ¿Y la morosidad dónde es la más fuerte? ¿En el cemento premium o en el CD? Tú lo has dicho, en los segmentos premium es más alto. La morosidad. La morosidad. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? ¿No? Habíamos hablado de 4 niveles socioeconómicos, A, B, C y Sí. D. ¿No? Hemos hecho un seguimiento desde el 2008, 2013 y 2018, o sea, 10 años. En el 2008, en los niveles o los índices de morosidad en los colegios D, o sea, en los colegios Sí, más populares, sí. podía llegar hasta 10%. Wow. Hasta 10%. ¿Y hoy? En ese mismo colegio, ahora actualmente llega hasta 30%. Que ha subido, ¿eh? Ha subido, ¿no? Y en el nivel C se tenía más o menos igual, 10 Ajá. hasta 12% en 2008, ahora están en 32%. Casi parecido al... Claro, ¿no? Eso quiere decirse en un colegio C, donde tienes más o menos aproximadamente, a ver, si tienes 300 alumnos, eso quiere decir que más o menos tienes personas que no te van a pagar alrededor de 10 alumnos. Y para un colegio Eso golpea muy mucho. fuerte. Claro. Bastante. Yo he escuchado que algunos promotores de colegios de ese nivel de colegios que tienen hasta el 50 y en algunos casos, ¿no? Claro. Y Pero bueno, es cuestión de, puede ser excepciones de algunos, pero la media es 30. ¿Y en el cemento B ya? En el segmento B estamos pasando nosotros el 36% ahora en el segmento B. Y en el segmento A 41%. Wow. Ya, ahora, el asunto es por qué a medida que va pasando el tiempo los índices de morosidad son cada vez más altos. Tú vas a cualquier tienda comercial, o sea, los índices de morosidad son los estándares, bajísimo, menos del 5%. Claro. Lo que pasa es que este servicio, el servicio educativo, no es un servicio comercial. Entonces, hay una serie de... hay un marco legal que protege al alumno, ¿no? Que protege a la familia, que me parece muy bien. Hay una ley, ¿no? Ley Claro. de Economía de Protección O sea, Familiar, ¿no? así es. Pero lo que estamos... y el espíritu de la ley es buena, pero lo que nosotros estamos viendo, o la impresión que tenemos, es que se está abusando del marco legal vigente. Totalmente. Y verás tú que, por ejemplo, entre otras cosas, una de las cosas que sucedía, por ejemplo, en el 2008 en un colegio que tenía un índice de morosidad menos de 10%, era porque decían, mira, oye, si no has pagado, pues no te puedo dar tu libreta de evaluaciones. Claro. ¿No? Ahora eso no se puede hacer. Sí, claro. La norma estaba vigente hace mucho tiempo, pero ha estado expuesta, pero de ahí llevarla a la praxis, creo que Indecopi ha hecho un trabajo bastante fuerte. Sí, claro, ha tocado la puerta dura, ¿no? Y hay colegios que tienen moras, en fin, ¿no? Tienen ahí denuncias, porque no les permiten entregar la libreta y ahora tienen que entregar hasta la libreta, en fin, todos esos temas, ¿no? De que está pasando en general. Sí. Ahora también paso a otro rubro. O sea, lo que quiero decir es que el tema educativo para el régimen privado está siendo bastante golpeado. Bastante golpeado. Sí, y yo sí. creo que justamente salió una norma el último mes del año pasado, que fue, si no me equivoco, la 619, donde se presenta el proyecto de ley de los colegios privados. Se ha dado 30 días para observarlo, para modificarlo, y ahora está en manos del Congreso ver qué es lo que se va a realizar frente a ese tema. Claro que sí. Mira, ahora yo quiero pasar a otra estadística que tengo aquí, que es la demanda de profesores para el Bicentenario, para el 2021. ¿Ya? ¿No? A ver, suéltanos una pastillita, porque Mira, ya estamos con los tiempos. Sí, con esto, volviendo con esta norma legal que se va a promulgar muy pronto, el gobierno está exigiendo que todos los profesores en el régimen privado sean titulados, o sea, Sí. sean pedagogos. Sí, en el sean nuevo reglamento lo están sean poniendo. Sí, docentes. tengan título en educación, o sea, licenciado o de instituto pedagógico, ¿no? Pero esto va a ser un imposible legal. ¿Por qué va a ser un imposible legal? Porque tenemos un déficit de profesores. Así es. Yo recuerdo que hace un par de meses me llamó una amiga desesperada, preocupada, por teléfono, y me dice, Alfredo, mi hijo va a estudiar educación, ¿qué hago? Claro.
O sea, es un estigma estudiar educación. Claro, los que estudian educación son los que no tienen futuro, Sí. o simplemente, bueno, pobrecito, no entró a psicología, ¿no? Claro. Y bueno, traigo este dato porque nosotros tenemos para el Bicentenario Ujú. 164.403 profesores De déficit. de déficit. De déficit. Es que lo que pasa es que las carreras en las universidades, en los institutos, no están estudiando educación la gente. No. Las profesiones son muy pequeñas y son incluso conozco instituciones grandes que han optado por hacer sus propios institutos para formar docentes, pero tampoco nadie va a estudiar. Entonces, porque también el sueldo no es algo que les atrae rápidamente, ¿no? Porque un profesor cuando empieza Nobel, pues está en 1.200, 1.500 soles y tampoco rápidamente llegan a escalar a otros niveles, ¿no? Por eso decía que va a ser un imposible legal, porque cuando pidas tú el título, mira, nos faltan 164.000 profesores, actualmente estamos bordeando los 80.000, entonces es un imposible que puedas decirle a un colegio privado, oye, ¿por qué este señor que es antropólogo está enseñando ciencias sociales? Claro. ¿O por qué este ingeniero está enseñando Y matemáticas? la UGEL va a supervisar eso. Claro, entonces tenemos muchos problemas ahí. Y es infracción con multa, supongo, ¿no? Claro, pero es necesario que también se apele a conocer la realidad. Claro. ¿No? Sentido común también, ¿no? Sentido común, ¿no? A ver, y te explico aquí, ¿cuántos profesores y de qué niveles nos faltan? Nos faltan de inicial nos faltan 24.000 profesores, de primaria 94.000, de secundaria 38.000, de educación física, de arte y de otras especialidades casi 7.000. Es que esos son temas que no se ha trabajado, ¿no? En inglés, ¿no? ¿Has podido ver cuánto faltan? En inglés no los tengo aquí Mapeados, pues deben estar dentro del terreno de secundaria, porque el profesor de inglés es uno de los temas que más el ministerio dijo, aumentamos horas, pero no hay profesores de inglés, porque la mayoría son de institutos que estudiaron el inglés en un instituto y se han vuelto profesores, ¿no? Pero no tienen la técnica pedagógica o lo que propiamente un pedagogo estudia, ¿no? Para poder enseñar a los alumnos. Entonces, bueno, en fin, mira, son medidas que se van tomando y sí. vamos a sufrir las consecuencias. Y te lanzo otro dato. Actualmente hay 42.000 alumnos estudiando educación a nivel nacional. 42. Entre universidades e institutos. Sí, 42.000. De esos 42.000, el 73% son mujeres. Sí, eso es... También te puedo decir que de ese total de 40.000, o sea, si mañana terminan todos, porque Sí. cuando hablo de alumnos del pregrado estamos hablando de alumnos que están desde el primer ciclo hasta el 10º. Claro. Pero si mañana estos 40.000 terminan terminan su carrera, tampoco van a poder cubrir todas las necesidades de mercado. Faltarían profesores. Sí, van a faltar. Definitivamente van a faltar y cómo lo vamos a resolver es un tema complicado que tenemos, pero Alfredo, el tiempo nos ha ganado, me encantaría seguir hablando del tema, pero de todas maneras te invitamos en otra oportunidad para seguir hablando sobre las investigaciones que haces y sobre tu expertise también como gestor y asesor en temas de educación, ¿no? Gracias por estar con nosotros A el ustedes, día de muchas hoy gracias por la invitación. y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, queridos amigos de Hablemos de Educación, y nos vemos en la próxima edición. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.